Miranda ha tenido el prestigio de ser un hombre signado por la desgracia y un hombre signado por la inmortalidad. Su vida tiene la hermosura, la grandeza y la profundidad de una tragedia griega. Arturo Uslar Pietri. Bueno, vamos a conversar hoy sobre Francisco de Miranda, un personaje universal, volcánico, inalcanzable, poliédrico, orgullo de América Latina y del mundo. Y esto lo hacemos a propósito de un nuevo aniversario de Miranda, quien cumplirá años el 28 de marzo de este año. Pero coincidencialmente con este mes y con esa fecha, quería adelantar que Miranda estuvo en su periplo por el mundo visitando a Kiev, la capital de Ucrania, que en estos momentos está capitalizando pues, la atención del mundo por el enfrentamiento que tiene con Rusia. Pero es que al mismo tiempo, en esa fecha en que estamos celebrando hoy, en marzo también se celebra el Día de la Mujer, pero coincidencialmente coincide con el 8 de marzo, que es cuando el ejército ruso inicia la toma o la acción especial de ir hasta Ucrania. Entonces son dos coincidencias muy importantes que son actuales, y eso nos demuestra que Miranda sigue siendo actual a través del tiempo. Y ese Día de la Mujer también es importante porque Miranda posiblemente, o creo que es el primer hombre que plantea, sobre todo en París, al alcalde, el papel que debe jugar la mujer en la sociedad. Para esa oportunidad, un hombre como Miranda, que se diluyó en el amor de las mujeres, a quienes se le ofreció un sacrificio a Venus, él decía en esa oportunidad al alcalde de París: ¿por qué dentro de un gobierno democrático la mitad de los individuos, las mujeres, no están directa o indirectamente representadas, mientras que sí están sujetas a la misma severidad de las leyes que los hombres hacen a su gusto? ¿Por qué al menos no se les consulta acerca de las leyes que conciernen a ellas, más particularmente como son las relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la educación de las niñas, etc.? Si tuviera a la mano mis papeles, encontraría unos cuantos planteamientos que hice sobre el particular al conversar con algunos legisladores de América y de Europa. Eso nos confirma entonces que Miranda fue, además de un adelantado de su época, una demostración más que da al alcalde de París de la importancia que tienen las mujeres en la sociedad y cuáles son sus las consideraciones tan especiales que tienen que sentir con ellas. Ese es un planteamiento que actualmente también está planteado en el mundo. Por eso Miranda es pareciera un referente histórico a través del tiempo, y sus ideas y su planteamiento siguen vigentes como se ha demostrado hasta ahora, porque en este momento las mujeres del mundo están reclamando su derecho al aborto en muchos países. En unos lo han aprobado, otros no lo han aprobado. Están pidiendo la mayor participación en la política y en los gabinetes de los estados del mundo. Por eso esta intervención, esta conversación que tenemos hoy, se justifica más que en cualquier momento por lo que está pasando en el mundo. Y, por ejemplo, otra mujer importante en una época distinta, como fue Catalina de Rusia, en una oportunidad, teniendo una gran amistad con Miranda, que le dio el título de coronel, le propuso que encabezara un ejército y se dirigiera al norte del Pacífico para
garantizar la emancipación de las colonias españolas en el Caribe. Y Miranda, por supuesto, a pesar de todos los agradecimientos que tenía con la zarina, renunció a esa posibilidad porque nunca estuvo de acuerdo con que ningún país extranjero tuviera dominio sobre nosotros como suramericanos. Bueno, acotábamos que Miranda, entonces, o traemos a colación que Miranda nació en el año de 1750, cuando la provincia de Venezuela estaba comprendida entre el Esequibo y el Golfo de Maracaibo. Esa era la Capitanía General de Venezuela. En esa Caracas donde él nace, por supuesto era una Caracas conventual, existía la parroquia Candelaria, y de esa parroquia Candelaria se derivaban tres parroquias más, como era la de San Pablo, la de Candelaria y la de Altagracia. En esa época, como en todo el mundo hispánico, la iglesia tenía un papel preponderante sobre el gobierno y sobre los civiles. Sus normas eran estrictas, eran muy apegadas, por supuesto, a la monarquía española. En esa época, Miranda, coincidencialmente también, en ese año de 1750, nace un barinés, hijo del marqués del Pomar, el primer marqués que tuvo barina, José Ignacio del Pomar, y que participó como comandante de tropas en la Guerra de Independencia. Pero también nace en ese año 1750 Tupac Katari. ¿Quién es Tupac Katari? Tupac Katari es un indígena que nació en Ayoayo, en Bolivia, y que se enfrentó a la monarquía española. Ese era uno de los indígenas, uno de los líderes mayores indígenas que se le oponían al régimen español. Y por su osadía de enfrentarse al gobierno español, fue condenado a muerte y descuartizado, porque fue desmembrado por 4 caballos que lo llevaron al sacrificio. Y su esposa, llamada también Bartolomé Sosa, corrió la misma suerte que Tupac Katari. Esas son coincidencias. En ese año entonces nace Miranda, nace Tupac Katari y nace el barinés, hijo del marqués José Ignacio del Pomar. Luego pasaríamos a considerar a contextualizar la Caracas de esa época, entre otras cosas, aparte del dominio de la religión. Éramos una sociedad, por supuesto, de clasistas, una sociedad de clase muy pronunciada, incluso entre los blancos peninsulares y los blancos criollos, que eran los que nacieran en la península y los que nacían en Venezuela. Tenía muchos privilegios, tenía mucho dinero, pero los blancos criollos no tenían el poder político, que es el verdadero poder. Y en esas circunstancias, entonces los bantuanos venezolanos, la aristocracia caraqueña, perdón, porque Venezuela no existía como Venezuela, se plantearon la necesidad de conquistar espacios que le permitieran a ellos también participar en la política, y aprovecharon la invasión de Napoleón a España para entonces pronunciarse contra el gobierno español. En esa oportunidad, por supuesto, los mantuanos se movieron, fueron haciendo consideraciones al respecto y llegan hasta el 19 de abril de 1810, cuando dan un grito importante de independencia, el primero de América. A propósito de esa fecha, la Junta de Caracas nombra comisiones para distintos países del mundo para llevar
información de que Venezuela ha declarado, se había levantado para contra el dominio español y buscando apoyo y reconocimiento también mundial. En esa época, en ese tiempo, se nombra una comisión en Venezuela integrada por Simón Bolívar, por López Méndez y por Andrés Bello, que fungía como secretario en esa oportunidad. Y llegan a Londres a conversar con el gobierno inglés para buscar el apoyo hacia la Junta de Caracas. Y van con la misión de que no se entrevisten con el viejo Miranda. Marcadamente le sugieren que no se entrevisten con Miranda porque, entre otras cosas, Miranda está considerado como un enemigo de la clase social que dominaba en la época. Y entonces, por supuesto, Bolívar, entre otros, joven al fin, pues Bolívar tenía 33 años menos que Miranda, decide, vamos a visitar a Miranda. Y llega a la casa de Miranda. Se instalan en la casa de Miranda y Miranda, como buen anfitrión, como venezolano, que ya tenía noticias de los movimientos que se estaban haciendo en Caracas, Miranda leía la Gaceta de Caracas que dirigía Andrés Bello, que se publicó durante 2 años, desde 1808 a 1810. Y Miranda fue un excelente anfitrión, lo llevó a entrevistar con los políticos de la época, con los más importantes, con los banqueros, con los periodistas, al zoológico, los llevó a empresas, visitaron museos, visitaron hospitales, visitaron el sistema, se empaparon del sistema carcelario. Fue un tour de verdad muy interesante. Y en esa oportunidad, Bolívar, Bello y López Méndez, pero sobre todo Bolívar, siente que hay un cambio en su pensamiento, porque Miranda los convence de que no solamente es libertar a Venezuela, sino que hay que libertar a Hispanoamérica como un todo. Él pensaba, soñaba, y por eso luchó, de hacer un bloque frente al norte. Él sacaba sus cuentas y decía, bueno, del Mississippi hacia el Canadá son tantos kilómetros, tantos habitantes, del Mississippi hasta la Patagonia son tantos habitantes, es un territorio de tantos, tenemos tanta riqueza, tenemos tantas posibilidades. Y entonces, en ese sentido, le cambia el chip a Simón Bolívar, y viene Simón Bolívar a Venezuela, después que se viene de Londres, transmutado, con otra idea, con una idea más palmaria, mucho más amplia, y sobre todo fijamente enfocado en que teníamos que agruparnos todos los hispanoamericanos. Y otra cosa que plantea Miranda en ese sentido, que lo ideal sería, por supuesto, una postura muy romántica, que tuviéramos una misma religión, una misma cultura, una misma lengua, y con el centro del poder en el Istmo de Panamá. Y esa es una lucha que después de 200 años todavía se sigue notando, y todavía ahora con este problema en la Europa Oriental nos damos cuenta de que esa geopolítica, esa necesaria adhesiones grupales desde el punto de vista geopolítico, eso le garantiza a las regiones supuestas ventajas, pues, para su economía, para su historia, para su desarrollo. Es bueno recordar también que Bolívar se deja conversar por Miranda para que venga a Venezuela. Ya Miranda había recorrido el mundo, había visitado 25 países, Miranda leía perfectamente 10 idiomas, incluso entre los planes que él tenía, se había entrevistado en Europa, en Italia, con unos 300 jesuitas que él pensaba traer a Venezuela para que desarrollaran una educación con un nivel apropiado, nivelándolos con los países más desarrollados de Europa. Miranda viene, convenció por Bolívar, y Bolívar viene a Venezuela con la ropa, pues, con los baúles de Miranda. Miranda luego llega a su casa, eso fue en el 10 de diciembre de 1810.
y llega a la casa de Bolívar, pero pronto tienen algunas diferencias, algunos desencuentros, una discrepancia. Miranda sentía que parte de la burla, del descrédito que le daba la aristocracia caraqueña a su papá por ser un tendero, un vendedor de telas de Castilla, por ser su mamá una panadera, una señora que vendía pan y no tiene el abolengo ni la alcurnia necesaria para pertenecer a los grupos más destacados de Caracas. Bueno, esa misma experiencia la vivió Miranda, o comenzó a vivirla. Por eso, hasta hoy, quienes denigraron tanto de su familia porque por no tener dinero, o sea, dinero tenía, pero por no pertenecer a la clase social alta de Caracas, ellos vivían en la periferia, vivían en la Candelaria. Entonces, esa misma gente después, con Miranda, toma la misma actitud que tomó con sus padres. Miranda sigue reuniéndose con los dirigentes de la época y propone la creación de la Sociedad Patriótica de Venezuela, que él presidió. Ahí está, por supuesto, está enrolado Bolívar, los Rivas, los Llamosa, los Tobar, el Marqués del Toro. Toda la clase social alta de Venezuela estaba ahí, pensando siempre en que no solamente la libertad de Venezuela, sino, insisto, en que necesitaban el poder político. Bueno, Miranda desde un principio se siente como rechazado, cuestionado, porque incluso cuando llegó a La Guaira, difícilmente mostraron entusiasmo para irlo a recibir a Caracas. Muchos se negaron, otros lo recibieron, llegó a Caracas en hombro, y ahí comenzó su viacrucis en Venezuela. Incluso en una de las primeras sesiones del Congreso de la República, cuando propuso la libertad de cultos y la aplicación, pues, de los derechos del hombre y del ciudadano, el primer arzobispo de la República, luego primer arzobispo de la República, que era un barinés muy destacado, como el cura Ramón Ignacio Méndez, se le fue encima para golpearlo, y otros diputados participaron en ese evento para que no pasara la cosa más alta, pues. Y un detalle importante, cuando nombran a los diputados que van a ser parte del Congreso, a Miranda no lo han nombrado todavía. Entonces se dieron cuenta que no lo habían tomado en cuenta y lo nombraron como diputado de una ranchería del oriente venezolano, como era Cumaná para la época. Sin embargo, Miranda no solamente fue muy estoico en ese sentido, sino un hombre convencido de que sus luchas, su periplo que había hecho por Europa, preparándose para la libertad de Venezuela y de Hispanoamérica, asumió con mucha responsabilidad y con mucha seriedad todas las tareas que se le dieron. Esa animadversión, entre otras cosas, por su falta de consideración social alta, de alguna manera se originaba después de la invasión a Coro en 1806. Recordemos que Miranda, después de haber hecho tantas diligencias en Europa, donde había hecho un periplo, donde había hecho un gran tour, como decía decir Romero, acompañado, porque era una costumbre de la época que la gente adinerada costeaba los gastos para que sus hijos hicieran un periplo por el mundo, por los países más desarrollados, y se empaparan de la política, del comercio, del arte en general, adquirieran experiencia en todos los sentidos. Y Miranda tuvo la oportunidad, porque el papá lo ayudaba en ese sentido, hizo un tour incluso con gente como que fueron presidentes de los Estados Unidos, o hijos de presidentes de los Estados Unidos, por ejemplo, con Adam, entre otros líderes del mundo para la época. Y yo comparto el criterio de que para abordar todo este tipo de aventuras,
hay que tener algo de romanticismo, porque de otra manera no es posible que uno insista tanto en un proyecto tan amplio y que quebrante de una manera tan determinante a toda una sociedad. Figúrense ustedes que en 1810 ya el Times, publicado en Nueva York, decía, por ejemplo, entre otras cosas, que había un suramericano que pretendía promover la independencia de Sudamérica sin tener la comprobada ascendencia aristocrática de los suramericanos. Por ahí podemos entender que seguía siendo un perseguido por no pertenecer a la clase social privilegiada. Y esa misma clase social privilegiada al final lo entrega. Consideran que Miranda, después que capitula, pues se vio obligado a capitular. Eso se llama la capitulación de San Mateo y no la de Miranda, como muchos lo quieren decir. Y Miranda hizo que las autoridades venezolanas que lo acompañaran en esa gesta firmaran ese armisticio que se llamó capitulación de San Mateo. Y una noche del 31 de julio de 1812, un grupo encabezado por el coronel Simón Bolívar y otros compañeros de armas, bueno, fueron hasta la casa guipuzcoana donde estaba Miranda durmiendo y lo hicieron preso. Lo acusaron de traidor. Bolívar pide inmediatamente su fusilamiento y los compañeros de armas de él no estuvieron de acuerdo en que fuera fusilado. Inmediatamente, como lo proponía Simón Bolívar, considerando que Miranda había sido un traidor. Bueno, la historia y los historiadores, los investigadores se han dado a la tarea de un poco dilucidar ese desencuentro y la discusión ha sido tal que algunos especialistas lo consideran precursor y otros lo consideran libertador. Por ejemplo, Excel, Vladimir Acosta y otros historiadores piensan que Miranda fue más libertador que precursor. ¿Por qué? Porque las ideas que tuvo Miranda trató de plasmarlas, luchó por esas ideas, participó en tres revoluciones emblemáticas del mundo, con la revolución de los Estados Unidos, la revolución francesa, la revolución de Hispanoamérica. Estuvo en Europa al mando de 10.000 soldados. O sea que fue libertador y no fue precursor. Independientemente de la apreciación que tiene Guillermo Morón, donde dice todo lo contrario. Dice que el libertador fue Simón Bolívar y libertador no fue Miranda. Hay quienes escriben ejemplos, como Acosta, por ejemplo, que dice que Leonardo da Vinci era un idealista, planificaba un tanque de guerra o una ametralladora, pero eso se quedaba hasta ahí. Miranda tenía sus ideales, pero luchó por concretar todo lo que él se planteó. Bueno, sufrió por todo lo que hizo, disfrutó la gloria, disfrutó el infortunio, y hasta el final, muriendo a los 66 años en la Carraca, después que lo entregaron sus compañeros de armas,